En una obra contemporánea a los acontecimientos de Medellín, Hans Küng advirtió las innumerables ventajas de la recuperación conciliar para la Iglesia de la categoría bíblico-teológica de pueblo de Dios, ampliamente trabajada en Lumen Gentium. Según el radical teólogo alemán, además de colaborar a la superación de la identificación de la Iglesia con el cuerpo místico de Cristo, posibilitaba excluir ipso facto el mal de la clericalización de la Iglesia. Y se equivocó. Los abusos de poder eclesiástico cometidos por ministros de la Iglesia Católica en países latinoamericanos, entre otras cosas, ha reflejado que ese mal no fue erradicado ni siquiera en un continente que desarrolló en el posconcilio, y precisamente desde la eclesiología del pueblo de Dios, un discurso eclesiológico diverso al tradicional. Los abusos, además, han levantado una necesaria discusión pública acerca de los modelos de poder y de liderazgo vigentes en una institución religiosa que ya no goza de hegemonía ni de especial credibilidad en una vasta mayoría de la sociedad latinoamericana. Menos ese es el caso chileno, por cierto. La crisis de abusos de poder es global y sistémica, es cierto, y por eso esperamos medidas también institucionales globales. Sin embargo, creo que caeríamos indefectiblemente en una especie de como ultramontanismo andino, no sé cómo decirlo, si solo esperásemos a que los cambios necesarios se decreten desde Roma. La historia de la Iglesia nos muestra que antes de cualquier pronunciamiento dogmático ha habido praxis y teología que lo han fraguado. Los debates y las búsquedas deben darse también y fervientemente en la arena local. Y de esa responsabilidad no nos excusa la universalidad de la crisis. Sabemos que la Iglesia Católica Latinoamericana desplegó en el posconcilio una eclesiología muy contextual en algunos ambientes, alcanzando expresiones teológicas y magisteriales de gran relieve que se convirtieron en hojas de ruta. Este año se conmemoran, por ejemplo, 4 décadas de la celebración de la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano reunido en Puebla en el año 79, en donde cristalizó la convicción de que la parcialidad por la marginalidad era una exigencia evangélica en medio del contexto sociopolítico local. Esa primacía del contexto era en gran medida heredada del esfuerzo conciliar por desarrollar una eclesiología desde el lugar del otro, diríamos. Una teología de la Iglesia que implicaba un salto kenótico, cualitativo y consciente hacia los márgenes institucionales, donde las fronteras se desdibujan frente a otros modelos o a otras compresiones religiosas, o frente a la increencia, o frente al cambiante cotidiano devenir histórico, el lugar del otro. El catolicismo latinoamericano empatizó muy bien con sus propios márgenes y así auspiciaba una evolución significativa en sus relaciones con aquello que podemos denominar extracatólico. Mi hipótesis es que la ocupación por las relaciones ad extra descuidó con consecuencias nefastas las relaciones internas, perpetuando de esta manera un modelo eclesiológico doble discursivo que comprendió evangélicamente hacerse cargo de los rostros concretos de los más pobres y oprimidos, pero a la vez dejó instalada la asimetría de poder interna que generó rostros vulnerados por los abusos de poder. Y así asistimos al momento en que los conculcados en sus derechos son profetas y profetisas, son aquellos que nos están obligando a la Iglesia local y a la Iglesia universal a deshacerse de la eclesiología que ha nutrido a una cierta doctrina y que también ha refrendado una cierta praxis abusiva de poder. La Iglesia se presentaba en el contexto latinoamericano, ha sido un poco la consigna, pobre en medio de los pobres y en contra de la pobreza, saliendo del monólogo para entrar al diálogo y en consecuencia situándose en pie de igualdad, de simetría, de horizontalidad frente a los otros. Pero a la vez siguió normalizando el clericalismo que fomentó la diferencia, la asimetría y la verticalidad en las relaciones entre la membresía eclesial. Prácticas de poder ni repensadas ni menos resignificadas de acuerdo con la descentralización comprometida.
Voy a brevemente ver cómo aconteció de alguna forma la recepción del modelo conciliar relacional, brevísimamente un párrafo, y luego también haré como una revisión sucinta bibliográfica para advertir el tratamiento, cómo se ha abordado poder eclesiástico en la teología contextual y un par de ideas al final para continuar. El modelo eclesiológico relacional, cómo fue situado el otro en la agenda conciliar y en la latinoamericana. Es un auditorio aquí que está habituado, creo yo, al concilio, así que aquí no voy a repetir cosas que son sabidas. Solo decir que el tratamiento de la actitud católica hacia los otros, las otras religiones cristianas, hacia la libertad religiosa, hacia el rol de la Iglesia en el mundo en general, en todos los procesos redaccionales de estos documentos que abordaron temas vinculados a la relación con otros, resultaron en una clara señal de que la Iglesia estaba dispuesta a dialogar con otras religiones y con el mundo, y que proclamaba en consecuencia a la conciencia como norma primera del actuar de cada sujeto, aceptando la libertad de conciencia para todos. Estos procesos, de todos modos, no estuvieron exentos de choques doctrinales en aula y fuera de ella. Y bueno, la defensa aquí de una malentendida continuidad doctrinal limitó mucho a un sector conciliar al pretender conservar un modelo eclesiológico que terminaba siendo bastante excluyente. No obstante, por primera vez en la historia de los concilios, los temas precisamente de la libertad religiosa, de la relación iglesia-mundo y del diálogo entre el cristianismo y las otras religiones fueron abordados en sí mismos. Aquí habría un montón que decir para desarrollar el tema, pero no es este el momento. De esta manera, el concilio auspiciaba una nueva era en la inserción de la institución en el espacio público, y Latinoamérica se hacía cargo en su propio contexto. Esa eclesiología habría sido recibida magisterialmente en la segunda Asamblea del Episcopado Latinoamericano, reunida en Medellín en el 68. También en algunas teologías y en algunas prácticas pastorales de las iglesias locales del continente. Desde Gaudium et Spes y Dignitates Humanae, especialmente, el poder de la Iglesia fue medido en relación con su inserción y compromiso público, en el desarrollo humano integral, en su misión ad extra, lo que propició el surgimiento de liderazgos eclesiales con un alto componente social y que afectaría positivamente por algunas décadas incluso la credibilidad de la institución. Ahora, ¿qué pasó después? El énfasis marcado puesto en la igualdad fundamental de todos los fieles por el bautismo, corazón de la eclesiología del pueblo de Dios, había traído como consecuencia el abandono de una comprensión de grados escalados de fieles, en donde los estados de vida eclesiásticos de mayor perfección estaban asociados a una determinada particular manera de vivir la sexualidad, a saber, el celibato. Historiográficamente, la literatura latinoamericana nos ha dotado de insumos que facilitan la reconstrucción de ciertos modelos sociales y políticos de poder que operan en el continente, que algunas veces han contrastado, otras superado y otras coincidido o influido en los modelos eclesiales y viceversa. Ahí hay un montón de literatura que se puede consultar. La clasificación de los trabajos latinoamericanos revisados me conduce a plantear que la distribución temática unida a la ubicación cronológica, al tiempo, indican una prácticamente nula problematización del tema poder-liderazgo en tiempos conciliares y una muy tímida reflexión crítica en el inmediato posconcilio. Sin embargo, dentro de los escasos trabajos hay una concentración del tema poder e iglesia en las décadas de las dictaduras latinoamericanas 70-90, los cuales se empeñan en contrastar el poder eclesiástico como evangélico con el poder político militar en boga.
Estos trabajos eclesiológicos alcanzan una cristalización, de alguna forma, en la obra de Boff, Iglesia, Carisma y Poder, del año 82, y la discusión posterior que generó, que reflejó un tratamiento oficial de la relación entre institucionalidad y realidad eclesial carismática, cargada de esfuerzos de autopreservación en sus relaciones de poder. En las décadas siguientes se desplazaría la reflexión del poder de y en la Iglesia al de la autoridad que lo ejerce como forma de liderazgo. Ahí hay varias obras entre el 89 y el 97. Finalmente observamos que no ha existido una sistematización de la teología del poder local que se corresponda con la eclesiología del pueblo de Dios tan sobreexplotada en el discurso teológico, en la liturgia y en la predicación. Desde una comprensión de poder enmarcada en las coordenadas dichas, como especialmente cuando tiene todo este tremendo potencial para que quienes lo detentan lo utilicen como si fuese un derecho divino, la línea para transgredir hacia el abuso se desdibuja, ¿no? Es bien frágil. Y en este momento podríamos sacar innumerables ejemplos de los tribunales eclesiásticos y civiles, ¿no? Al menos en Chile tenemos lamentablemente ejemplos para dar y regalar. Bien, habría muchas más cosas que decir al respecto, pero para que podamos conversar voy a dos pistas para seguir con este proceso de reflexión. Me parece que habría que pasar, dado que se ha instalado una comprensión de ministerio en donde la simetría en las relaciones ha de alguna manera contribuido y gatillado los abusos de poder, parece que, y siguiendo también a algunos autores, que habría que pasar de una comprensión de cambio ontológico inherente trascendental a uno más bien interactivo evangélico. Asumir la misión de Cristo, esta es una perspectiva bastante nueva, ¿no? Asumir la misión de Cristo de quitar los pecados del mundo solo es posible si primero probamos las heridas que causamos en el cuerpo de Cristo. Ver, contrarrestar el Cristo sufriente y las heridas que la Iglesia ha podido causar en su cuerpo, ¿no? La investigación de las heridas infligidas a las víctimas en la historia nos permite identificar nuestra propia herida que buscamos ocultar a medida que construimos un sistema que hirió a otros. Ese sería como el marco para pensar esto de manera más profunda. A través del sondeo de las heridas podríamos identificar qué elementos de la tradición podrían levantarse para contrarrestar el sesgo subyacente de un pecado social. Cuando las heridas del clericalismo reveladas por el encubrimiento de abuso sexual del clero o abusos de conciencia son investigadas y mantenidas en tensión con la tradición, surge la posibilidad de volver a imaginar una teología del ministerio ordenada basada en el bautismo. El ministerio ordenado y todo ministerio debe entenderse en términos de un cambio ontológico relacional en lugar de un cambio ontológico de la sustancia de una persona. Al conservar el lenguaje del cambio ontológico, las teologías sugieren una distinción dentro del cuerpo de Cristo que contrasta con el testimonio bíblico de la igualdad de los bautizados y de la naturaleza del ministerio cristiano. Los desarrollos que posibilitaron en la historia de las teologías cristianas del ministerio la creencia de que aquellos que están ordenados al sacerdocio ministerial son ontológicamente distintos y por ello superiores,
más parecidos a los de Cristo pueden ser cuestionados desde la indagación sobre las heridas infligidas desde este modelo de ministerio anclado en patrones culturales reconocidos. La segunda y última cosa, una de las raíces del fracaso institucional de la Iglesia Católica para enfrentar la crisis del abuso fue paradójicamente uno de los principales logros del concilio, la relación entre Iglesia regional, universal e Iglesia nacional. Nuevas formas de relación entre la primacía papal y el episcopado en el fortalecimiento del poder papal y del poder episcopal. Esta reflexión es necesaria para comprender las raíces eclesiológicas del problema sistémico de la responsabilidad del episcopado católico, incluido el obispo de Roma. Los mecanismos actuales de elección de obispos posibilitan a las iglesias locales asegurar un proceso sinodal para el levantamiento de los nombres más idóneos. Genera incomodidad pensar en elecciones directas de obispos, yo lo sé, y tendría muchos problemas. Ha habido algunos intentos en la historia y han terminado en fracasos. No hay que idealizar esa idea de elección directa de obispo. Para que se pudiese participar más, para que esto aconteciera, se requeriría de modificaciones más globales, es cierto. Los actuales mecanismos habilitan a las iglesias locales a realizar una consulta que asegure la inclusión representativa de todas las voces de la membresía eclesial diocesana para al menos levantar una terna que pasaría luego a la nunciatura y a Roma. Al menos mejorar dentro de los márgenes incluso normativos existentes, este modelo de elección de obispo podría llevar a un mecanismo más inclusivo en que se aseguraría también la representación de voces de distintos sectores de la membresía eclesial. Muchas gracias.